Conferencia del Dr. Mohayer, Crecimiento y Victorias del 31 de diciembre al 2 de enero 2004 en Otavalo. ¿Qué fue lo que atrajo a los Bahá'í de 12 países a conmemorar esta conferencia de victorias en el 25º aniversario de su fallecimiento en Quito? Para tener una idea de la grandeza de este personaje humilde, que ganó el amor y el aprecio de la gente por todas partes del mundo, y quien contribuyó al avance de la fe Bahá'í, escuchamos el relato de Eloy Anelo, miembro del Cuerpo Continental de Consejeros para las Américas, quien le conocía personalmente y dio una conferencia en Otavalo sobre la vida del Dr. Mohayer, hablando acerca de aquellos seres abnegados nombrados como mano de la causa por el guardián Shoghi Effendi. El consejero Anelo dijo que una vez le preguntó a la viuda Rugia Kanun, también mano de la causa, si ellos fueron nombrados por mérito o si fue su destino. Ella le respondió, bromeando, que si ella supiera la contestación a esa pregunta, podría ser la segunda guardián. No tenía la respuesta a su pregunta. Pero, al ver y escuchar a la hija del doctor Mohayer hablar en la conferencia en Otavalo, el consejero Anelo decía que le hizo recordar cómo era su padre y le confirmaba su opinión de que fue por ambos, por mérito y destino. En el caso del doctor Mohayer, ganó el rango de ser mano en la causa. Su bisabuelo fue uno de los primeros babís del pueblo donde vivía en Irán. 3 de los 4 hijos se hicieron Bahá'í, y Mirza Heidir Ali, el famoso maestro Bahá'í, les profundizó. Uno de los 4 hermanos que no se hizo Bahá'í enseguida, primero esperaba ser señalado personalmente por Bajolá, y que le hable directamente antes de aceptar la fe Bahá'í. Caminaron 3 meses hasta estar en su presencia. Bajolá puso su mano en su hombro y le preguntó cuál fue su inquietud. Se desmayó en ese momento por haber desafiado la manifestación de Dios. Desde ese momento se hizo un Bahá'í firme. Los hermanos regresaron a Irán, fueron perseguidos por su nueva fe y tenían que abandonar su ciudad y todo lo que poseían. El apellido que les dio fue Mohayer, que significa pionero. Abdul Bahá oraba para que el abuelo del doctor Mohayer enseñe la fe por todas partes del mundo, pero fue matado. Cuando esa tabla llegó a las manos del nieto Ramotullah Mohayer, se dedicó a cumplir él mismo. Siempre tenía amor por la enseñanza. Escuchaba hablar a los grandes maestros de la fe en Irán. Organizaba a los jóvenes a visitar a las tumbas de los mártires de la fe. Estudiaba con ellos los libros como Los rompedores del alba, sobre los héroes y mártires, así como la vida del Bag y Bajolá. Era miembro del Comité de Pioneros de Enseñanza. Una anécdota sobre la urgencia de la enseñanza fue relatado por el consejero Eloy Anelo. Era contemporáneo con Masud Kansi, quien era tan ordenado que le tildó de detallista. Tenía los informes y actas organizadas en carpetas. Una vez siendo el secretario del comité, Masud Kansi pidió el informe de enseñanza al joven Mohayer, quien sacó una hoja arrugada del bolsillo de su terno y la entregó así. Al recibirlo en esa condición, le preguntó si no podía tener una presentación mejor. El joven maestro comentó: no hay tiempo que perder. Así expresó la urgencia del día en que vivimos. Ofreció 2 años de servicio, postergando entrar en sus estudios de medicina. Entonces, postergó su graduación para servir, yendo a vivir en un pueblo meta del norte del país. Cuando ya comenzó a estudiar medicina, se mantenía activo en la enseñanza. Los alumnos compañeros solo se preocupaban por sus estudios. Al ver al joven Mohayer, le comentaban que él no prestó la debida atención a la preparación para sus exámenes y le respondió: no se preocupen, Bajolá cuida mis estudios.
Una vez graduado consiguió un puesto prestigioso en el hospital, pero lo dejó para salir del país a ser pionero. Siempre alentaba a otro a hacer lo mismo como miembro activo del comité de pioneros. Conoció a una joven de 19 años, la hija del secretario de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'í del país. Al escuchar que la joven iba a salir para estudiar en Inglaterra, pidió a su padre, el señor Furután, su mano en matrimonio. Dio dos razones. Siempre quería casarse antes de ser pionero y otra porque si no lo hacía ahora, nunca iba a casarse. Esto fue suficiente para conseguir el consentimiento de los padres. Antes de llegar a su puesto de pioneraje, hizo su peregrinaje a la Tierra Santa. Le impactó estar en la presencia del guardián, Shoghi Effendi. Cuando entró en la tumba de Baha'u'lláh, en su oración, le pedía inscribir a 1000 creyentes Bahá'í nuevos. Escogió Arabia Saudita, una meta de Irán, pero había un canje de meta con la Asamblea de Australia. Y se fue, en cambio, a la isla Mentawai, en Indonesia. La nueva esposa se entrevistó con el Comité Internacional de Pioneros, pero en vez de alentarles, les daban todas las razones que la pareja tan joven no debería ir a la isla Mentawai. Al salir de la reunión, la esposa le contó lo sucedido al doctor Mohayer, y él se puso molesto. Enseguida se reunió con la Asamblea Espiritual Nacional para apelar la decisión, la cual fue aceptada. Nadie le detuvo y se fueron a cumplir su misión, levantándose a cumplir las metas del plan de 10 años. Una vez que llegaron por avión a Yakarta, Indonesia, se pusieron en contacto con la familia Paimán. Estos pioneros que vivían allí le aconsejaban tomar un mes para conocer el medio, la costumbre, el idioma, pero no. El tiempo apremia. El doctor Mohayer salió al siguiente día para hablar con el subsecretario de Salud, quien dijo que había una escasez de doctores en Sumatra y lo emplearía allí con un sueldo de $25 al mes. Pero el doctor Mohayer le pidió trabajar no en la capital, sino en las desconocidas islas de Mentawai, que ni el subsecretario conocía. Sacaron unos mapas para poder localizarlas, y fue aceptado su pedido. Luego de unos pocos días, el joven matrimonio embarcó en el único transporte marítimo que fue un barco de carga. No hubo tiempo para perder. Así comenzó una etapa legendaria. Enseñó en forma heroica y sacrificada. En un taller vivía en una bodega de tabaco caminando encima de hojas por secar. Él aprendió el idioma nativo de la isla y las costumbres para hablar con la gente y enseñar la fe. Enseñó a un líder de una tribu, quien le pedía compartir el mensaje Bahá'í con 24 personas más. Ellos aceptaron la fe enseguida, y así lo hizo todo el pueblo. Más de 1000 personas aceptaron la fe. Escribió Shoghi Effendi para preguntarle si ellos, quienes apenas podían pronunciar el nombre de Baha'u'lláh, se consideren como Bahá'í. Inmediatamente el guardián comunicó al mundo Bahá'í entero que 1100 Mentawai habían aceptado la fe. Se había sobrepasado el número de 1000 nuevos creyentes que el doctor Mohayer había pedido en la tumba de Baha'u'lláh. En los 5 años en la isla Mentawai, el doctor Mohayer hizo las primeras traducciones de los escritos Bahá'í en el idioma nativo. Erradicó la malaria de las islas, eliminó una infección endémica del área, fundó las primeras escuelas para la educación de los niños, persuadió a la gente a enterrar a sus muertos, ya que no lo hacían, pero mostró flexibilidad con las demás ceremonias y prácticas tradicionales al respecto. Una anécdota que muestra el humor que tenía bajo las adversidades es la siguiente. Cuando su esposa contrajo la malaria, él le cantaba, alegrándole con canciones persas en vivo, diciendo que si estuviera en un hospital en su país nativo, solo tendría que escuchar las canciones que tocan en la radio. Y no en forma tan linda como es mi voz, decía. Durante 5 años enseñaba en la isla Mentawai,
Y la única razón que salieron de allí es porque fue nombrado mano de la causa de Dios por Shoghi Effendi. Tenían tristeza por tener que salir de allí, aún en la absoluta pobreza. Salieron a vivir en Uganda, África, reemplazando a la mano de la causa John Robert, quien regresó a Canadá, pero el doctor Mohayer seguía encargado del sur de Asia también. El ministro de Salud le hizo un homenaje en su informe de actividades cuando el doctor Mohayer salió de Indonesia mencionando cómo él vivía entre los habitantes que servía y recalcando sus cualidades de coraje, perseverancia y pureza de corazón. Al salir de allí, dejaba 8 escuelas, 8.000 nuevos bajáis, 8 asambleas espirituales locales y hacía una expansión sistemática de la fe. Un buen ejemplo para nosotros en nuestra meta de tener el crecimiento acelerado. Durante 22 años visitó muchísimos lugares del mundo, no solamente las capitales, sino los lugares remotos también. También el señor Anhelo se sorprendió cuando era un nuevo pionero en Bolivia, que al caminar durante días para llegar a un pueblo para visitar a los bajáis, descubría que el doctor Mohayer ya había entrado allí a pie. Durante 22 años, la mano de la causa visitó al sur de Asia 22 veces, a África 13 veces, a Europa 13 veces, a Oceanía 7 veces, Centro y Sudamérica 9 veces. ¿Qué hacía? Enseñanza. Impulsaba la traducción de los escritos Bahá'í, la creación de los institutos, la enseñanza en masa, las clases de niños y la movilización de pioneros, entre muchas cosas más. Por ejemplo, en la India en el año de 1961 solo había 850 Bahá'í. Les organizó para hacer la enseñanza y luego, en 1964, alcanzaba la cifra de 65.000 Bahá'ís en la India. Era ejecutivo y su empresa era la fe Bahá'í. La meta era su crecimiento. Tenía una capacidad de diagnóstico. Se sentaba con las instituciones de la fe, como las asambleas espirituales nacionales y locales, comités de enseñanza, etc. Trazaba con ellos planes bien ajustados a la realidad, pero también planes que desafiaban a los Bahá'í. Su primera pregunta para ellos fue: ¿cuál es su plan de acción? A base de eso, daba sus recomendaciones. Su ayuda no fue solo planificar, no simplemente aplaudirles y hacer barra. Él acompañaba a los maestros en el campo de la acción, hasta en las montañas y en la lluvia. Una anécdota fue cuando llegó a Sudamérica. John Kepner y Eloy Anhelo sugirieron a él que vayan juntos a la playa a comer ceviche, en vez de ir directamente a una reunión con los Bahá'í. El doctor Mohayer sugirió que compren pan y queso y llegar a la reunión la misma noche, lo cual hicieron. Toda la comunidad estaba esperándole y se reunieron felices hasta tarde en la noche, comentó el doctor Anhelo, que valía la pena sacrificar la playa y el ceviche. La diferencia entre él y nosotros es que tenía la visión. Nosotros no dejaríamos pasar esas oportunidades si podríamos verlas. Él decía: visión y signo de fe. Referente a los institutos, él mismo escogió muchos lugares, como por ejemplo el Instituto Panchgani en la India o el Instituto Rujia Kanun en Otavalo. Él puso la primera piedra angular del Instituto Ruji, que va a ser la universidad del futuro. Si no hubiera sido por el apoyo de la esposa y su hija, no podía haber hecho todo lo que hizo. Las manos de la causa decidieron que no vaya a acompañar a la esposa, quien recién dio a luz a su hija Gisu en otro país, para poder asistir como mano de la causa a la ceremonia de la inauguración de la primera casa de adoración en Uganda, África. Esto es un vislumbre de cómo era su vida, así como dijo Gisu en la conferencia en Otavalo.
Las manos de la causa no son como nosotros. Cuando Eloy Anelo contó al doctor Mohayer que él deseaba que todos los bolivianos sean Bahá'í por medio de la enseñanza masiva, el doctor Mohayer le besó en ambas mejillas y luego de mirar en sus ojos le dijo: ahora vamos a tener conversión en masa. Enseguida le preguntó: ¿cuál es su plan? Admitió el doctor Anelo, recién en Otavalo, que todavía queda por realizar, y eso ha sido un gran peso para él. Comentó que Asia está más adelantado que nosotros en Sudamérica. Preguntó a los miembros de la Casa Universal de Justicia por qué ya no estamos liderando la enseñanza en masa como antes. Decían que tenemos que levantar a pequeños doctores Mohayer en cada agrupación y levantar ese espíritu. El consejero Anelo enfatizó: el hecho es que ya tenemos el proceso. Ahora tenemos que levantarnos con ese espíritu ejecutivo en todos los niveles, decía. El consejero Masud Kansi estuvo presente en la reunión en Quito con otros consejeros, pioneros y maestros el día que murió el doctor Mohayer, el 29 de diciembre de 1979. El compañero de su niñez y juventud ahora estuvo con él cuando hizo su último respiro, cuando murió de un ataque cardíaco. En la clínica decía que necesitaba oxígeno. El médico que le atendía, cuando le oyó hablar con Masud en farsi, preguntó al doctor Mohayer: ¿cuántos idiomas hablas? Perplejo, comentó a Masud Kansi. Le pido oxígeno y me pregunta: ¿cuántos idiomas hablo? Habló Masud: estoy yendo, ya bajo la pja. Falleció en los brazos del señor Kansi. Cuando llegó la viuda al Ecuador, vio la maleta y todo lo que tenía fueron unos impermeables para sus zapatos, unos paraguas y sus libros que siempre cargaba. Ella desesperada buscó el pelo de bajolá que él conservaba en su terno, pero no lo encontró. Luego se dieron cuenta que su puño estaba cerrado. Cuando abrieron su mano, encontraron el cabello de bajolá. Hasta el último momento se fijaba en su amado, la bendita belleza bajolá. Ahora nos preguntamos: ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro compromiso a la fe para seguir con el ejemplo que el doctor Mohayer nos dejó? El pasado 31 de diciembre al 2 de enero del 2005 se realizó la conferencia que contó con la presencia de 275 participantes de 12 países, lo mismo que consideraron a la conferencia como un evento histórico y muy inspirador. La gran participación de los conferencistas con su charla inspiradora, así como también la presentación de las victorias de algunas comunidades de nuestro país y la presencia de grandes talentos artísticos nacionales e internacionales, dio un mayor realce al espíritu del evento. Contó con la presencia de la familia del doctor Mohayer, entre ellos su hermana y su hija, Gisu Mohayer. Dio una charla sobre la vida de su padre e hizo hincapié a que grandes cosas sucedieron después de los eventos que se realizaron bajo carpas, como la conferencia de Badash, y también cuando Bajolá indicó a Abdul Bahá el lugar donde se debía construir el santuario del Bag. Esta conferencia, en nombre del doctor Mohayer, también se realizó bajo una carpa. Y de nosotros depende
que sucedan cosas grandes. Esperamos poner en práctica nuestros compromisos individuales. Cada una de las personas que asistimos a la conferencia nos planteamos realizar, y de igual manera los que no tuvieron la oportunidad de asistir, que hagan sus compromisos en nombre del Dr. Mohayer. Entre todos, unamos fuerzas para llevar al éxito el plan de 5 años. Eventos especiales hicieron revivir el espíritu del Dr. Mohayer y sus interminables viajes por más de 20 países, con el único afán de enseñar a las masas. El último día, todos los presentes se conmovieron al recibir una carta en nombre de la Casa Universal de Justicia dirigido a los participantes del evento. Es un hermoso mensaje que nos invita a levantarnos con el mismo vigor, la disciplina espiritual y la generosidad que caracteriza al Dr. Mohayer para la conquista espiritual del planeta. Mensaje de la Casa Universal de Justicia, Departamento de Secretaría. A los amigos reunidos en la Conferencia de Crecimiento y Victoria del 31 de diciembre de 2004 al 2 de enero de 2005 en el Ecuador. Fecha 31 de diciembre de 2004, la Casa Universal de Justicia nos ha pedido transmitir sus amorosos saludos a los amigos reunidos para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la amada mano de la causa de Dios, Dr. Rahmatullah Mohayer, hace 25 años en la ciudad de Quito. El hecho de que la Asamblea Espiritual Nacional del Ecuador haya denominado a este encuentro en su memoria, crecimiento y victoria es en verdad apropiado, pues ¿cómo mencionar su nombre sin evocar las masas de la humanidad que tanto amó y los esfuerzos incansables que realizó para promover la enseñanza entre los pueblos del mundo? Sin duda, su alma se regocija en el reino de Abja, al atestiguar el progreso obtenido durante el plan de 5 años hacia la visión de la conquista espiritual que él llama a los amigos en todas las partes a abrazar. Ahora que se han establecido las estructuras para la expansión y consolidación sistemática y están bien comprendidos sus métodos, que los amigos se levanten con el mismo vigor incansable, disciplina espiritual y generosidad que caracterizaban al querido Dr. Mohayer y conviertan esta visión en realidad. Que colme sus corazones y mente estas palabras del mensaje de la Casa Universal de Justicia con fecha 9 de enero de 2001. Los amigos que participan en estos programas intensivos de crecimiento deberán mantener presente que el propósito es asegurar que la revelación de Bahá'u'lláh llegue a las masas de la humanidad y les capacite para lograr el progreso espiritual y material mediante la aplicación de las enseñanzas. Vasto número entre los pueblos del mundo están preparados, incluso añoran las bendiciones que solo Bahá'u'lláh puede otorgarles una vez que se comprometan con la construcción de la nueva sociedad previsto por él. Al aprender a sistematizar su trabajo de enseñanza a gran escala, las comunidades bahá'ís se están equipando mejor para responder a su deseo. No puede retener ningún esfuerzo, ningún sacrificio que pueda ser requerido. La Casa Universal de Justicia ofrecerá sus oraciones en los santuarios sagrados para que las huestes del Supremo Concurso fortalezcan sus arduos esfuerzos en la promoción de la causa de Dios.